Saludos mis amados hermanos y amigos, familia. Espero que se encuentren con bien, con la bendición de Dios. Qué bueno que están sintonizando esta plataforma. Que la gracia, la honra y la gloria siempre sean para nuestro Padre Celestial. Él con su amor y misericordia nos da la bendición de ser llamados sus hijos y ese amor incondicional nos permite conocerle más y de una mejor manera a través del gran ejemplo que nos ha dejado su Hijo Cristo Jesús y su santa palabra, que nos sirve para seguir aprendiendo, que nos es de gran utilidad para seguir conociéndole tal y como Él es. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar del tema de la santidad. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué Dios espera de mí? ¿Cómo quiere que yo sea? ¿Cómo quiere que yo me comporte? Bueno, pues una de las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos es que hemos sido llamados para ser santos. Según lo que nos dice la palabra de Dios, la santidad es algo que Dios espera de cada uno de nosotros y lo vamos a ver en esta ocasión porque es un tema básico, es un tema necesario para el creyente de todos los tiempos. Y voy a compartir con ustedes esto que traigo aquí, que nos va a servir de gran ayuda. Sed santos como Él es santo. Hemos basado este mensaje en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. La santidad es un estilo de vivir la vida con la ayuda y con la dirección de Dios. Una forma de vivir. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos va diciendo la palabra de Dios acerca de este tema tan interesante y necesario. Nos dice la escritura allí en 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 1 al 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice de esta manera la escritura. Son palabras de Dios que nos invitan, que nos motivan a buscar esa santidad. Indudablemente que el Señor nos está llamando para que nosotros estemos completamente alertas, despiertos, atentos, que podamos entender cuál es su voluntad y que podamos hacer la nuestra. Al oír acerca de la santidad, podemos entender que es algo que Dios está dando a sus hijos, a todos nosotros, pero también es algo que Dios está esperando de nosotros, que adquiramos, que busquemos y que logremos esa santidad. Ser santos es un tema básico para todo el creyente y pues especialmente el buscar la forma que Dios se agrade de nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero también espera que nosotros nos comportemos de tal manera que podamos demostrar que sus enseñanzas, que ese amor, que ese cariño, que esa paciencia que nos tiene, realmente esté valiendo la pena. Pues conforme nosotros nos vayamos comportando, ahí se va a ir viendo esa santidad. Y algunos se preguntarán, ¿pero qué es santidad? Bueno, pues va a depender. A veces algunos tienen un concepto, algunos otros tienen otras ideas y necesitamos ubicarnos exactamente qué es lo que espera Dios de nosotros, qué es lo que quiere que nosotros reflejemos. Para algún grupo de personas, la santidad pues es algo que se refleja en las reuniones cada domingo, cuando uno asiste al templo, cuando uno se reúne con
la familia, con los hermanos, con los amigos, para estudiar acerca de Dios. Y bueno, pues hay un primer grupo de personas que consideran que la santidad es algo que se debe demostrar ahí, en el lugar de reunión, en donde están los demás. Es como si fuera un traje invisible, pero pues se ve a la persona que lleva su Biblia, que está dispuesto, que ora, que canta, que lee, y básicamente realmente es una apariencia para un grupo de personas, que es algo que nada más se ve los domingos, pero el resto de la semana esa persona puede ser como era antes, esa persona puede comportarse como antes. Para algunos es nada más como un traje. Y bueno, pues esa clase de santidad es muy vacía, es muy frágil. No va más allá de nada más invertir unas cuantas horas el domingo. Y aunque este grupo de personas se reúne, canta, ora, estudia, toma la comunión, cuando sale de la reunión, deja esa santidad y vuelve a ser la misma persona que siempre ha sido. Se acabó, su vestuario vuelve a cambiar, su vocabulario vuelve a ser el de antes, su trato con las personas vuelve a ser el de antes. Entonces, esta santidad realmente no es la que Dios espera de nosotros. También hay otro grupo de creyentes que piensan que santidad es el estar muy al tanto, muy al pendiente de ciertas escrituras y que están constantemente señalando que esto no se debe hacer, que aquello está mal, que esto hay que quitarlo. Pertenece a un grupo muy cerrado o encerrado en sus propias ideas, un grupo muy estricto, que piensan que la santidad es simplemente estar guardando reglas, estar siguiendo ciertos requisitos para mantenerse en esa santidad. Estas personas a veces hasta se cuidan de no andarse reuniendo o juntando con otros que ellos consideran que son pecadores, que son inmundos. Es un grupo de personas que se fija nada más en lo físico, en lo que está a la vista. Esquivan incluso el saludo de aquellos que consideran que son inmundos, que son pecadores y no nos vamos a juntar con estos, sino no vamos a tener comunión con aquellos, porque no queremos que nos contaminen. Esta santidad que ellos profesan es muy rígida. Se apartan incluso hasta de los propios familiares. Son un grupo de personas que señala con rudeza, con amargura y que constantemente están molestos con la gente. Son muy legalistas. Entienden las cosas de una manera muy literal y hablan sin amor, hablan sin paciencia, sin misericordia. Y esto se dice con dolor porque nos habla de la pobreza espiritual de este grupo de personas, que ellos piensan que con estar siguiendo reglamentos, el estar guardando ciertos mandamientos, que con eso están bien y que con eso ellos alcanzan esa santidad que Dios está esperando de cada uno de sus hijos. Este grupo de personas pues no va más allá de citar ciertos pasajes de la Biblia, se aprenden de memoria y los aplican. Y algunos incluso de esos pasajes ya no tienen que ver porque forman parte del Antiguo Testamento o forman parte nada más para el pueblo judío o ya se cumplieron simplemente. Si realmente queremos cambiar, si realmente queremos alcanzar la santidad que Dios quiere que alcancemos, pues necesitamos involucrarnos más en el estudio de la palabra de Dios y pues ser santo nos lleva directamente a este pasaje de Primera de Pedro que nos invita
a que busquemos esa santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y es aquí donde encontramos precisamente el tercer grupo de personas, el tercer grupo de creyentes, donde este grupo quiere aprender según lo que realmente Dios espera y nos habla de esa necesidad de ser santos, porque nosotros somos llamados para ser santos. Aunque tenemos un concepto que aprendimos cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes tal vez, la palabra de Dios nos dice lo que realmente es ser santo, lo que es santidad. Nos presenta algo que todos podemos alcanzar. Y desde el día en que el Señor nos llamó, desde el día en que nosotros fuimos reconocidos por Él, que Él nos aceptó como sus hijos, con nuestros errores, con nuestros pecados, con nuestras deficiencias, y hasta el día que Él nos lleve, nosotros estaremos en un proceso de ir mejorando, en un proceso de ir cambiando, en un proceso de ir dejando algunas cosas que no nos convienen. Y vamos a ir adquiriendo esas características que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Por eso la Escritura dice, por lo tanto, porque, bueno, pues todavía estamos en camino, todavía no hemos logrado alcanzar ese grado de santidad que Dios espera. Todavía estamos aquí en ese proceso de ir aprendiendo. Por lo tanto, porque pues las pruebas están a la orden del día. El día de hoy llegan unas, el día de mañana serán otras, pero todavía estamos tratando de mejorar. Por lo tanto, porque estamos en peligro de tropezar, en peligro de ser seducidos por el engañador. Por lo tanto, porque todavía no hemos llegado a la meta, todavía nos falta mucho que seguir avanzando. El mismo Pablo decía, no lo he alcanzado, todavía me esfuerzo para llegar a obtener aquel premio del supremo llamamiento. Por lo tanto, porque tenemos el riesgo hasta de caer, así literalmente el polvo y caer al suelo y sentirnos que realmente no merecemos nada, sobre todo cuando nos damos cuenta que le fallamos o le seguimos fallando a Dios. Esto querrá decir que no hemos alcanzado la santidad. Bueno, estamos en ese proceso de purificación, ese proceso de estar viendo a nuestro Señor Jesucristo y tratando de ser como Él es. Él es nuestro mejor ejemplo de cómo debe de ser un creyente, cómo debe de comportarse un hijo de Dios, un cristiano. Por lo tanto, dice el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. Por eso Pedro nos presenta esta idea de ser santos, porque estamos cada día en ese proceso de ir mejorando, de ir cambiando para bien, de ir avanzando en el camino que Dios nos ha trazado. Nuestro Padre Celestial nos llama a nuestro intelecto, a nuestra mente, para ayudarnos, para hacernos entender en qué estamos bien y en qué todavía nos falta. Nos invita a reproducir esa santidad que Él tiene en nosotros. Nos dice cómo, nos muestra cómo y espera que nosotros empecemos a caminar en esa santidad. La santidad es una idea que proviene de los cielos. No es, y esto no es algo que le pertenezca a una idea humana. Es alcanzable para todos nosotros, pero es algo que Dios propone y es algo que Dios da y es algo que Dios espera de cada uno de nosotros. No es algo que haya nacido en la inteligencia humana, no, para nada. Es algo que viene desde los cielos. Y al decirnos que
debemos ser sobrios. Bueno, esto quiere decir que necesitamos estar atentos. A veces se entiende esta palabra cuando se dice, bueno, esta persona está completamente sobria, lo contrario sería ebrio, pero fíjese que también hay otros conceptos que nos hablan de sobriedad. Nos llama a definir cuáles son las fronteras de las ideas de Dios y cuáles son las ideas de nosotros. Definir qué es lo que yo quiero y qué es lo que Dios quiere de mí. Ser sobrios quiere decir sin sombra, sin ese velo, para que podamos ver claramente, sin lo que no nos deja ver esa verdad que Dios quiere que conozcamos, la verdad de cada cosa, la verdad de cada concepto. Es el poder hacer una diferencia entre el pensamiento del Señor y nuestros pensamientos. Constantemente encontramos ideas o filosofías. Incluso hay personas que hasta se apoyan en la palabra de Dios para contradecir la misma palabra de Dios o decir, ahí donde tú vas, lo que se enseña es esto, pero la Biblia dice otra cosa, dice esto, ¿y por qué no lo haces? Y ustedes podrán darse cuenta cuando alguna amistad, algún compañero sale con algún comentario y pues yo escuché esto, yo escuché aquello y lo comparamos a la luz de la Biblia y nos damos cuenta que indudablemente fue algo que el hombre mismo manipuló, que al final de cuentas es el engañador, ¿no? Que se encarga de desviar el concepto y la verdad que Dios ha creado. Fue lo mismo que hizo con Eva, con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. Y Eva dice, sí, 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 Dios dice que podemos comer. Y luego después le cambia la serpiente. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Dios. Y así el enemigo argumenta hasta el punto de convencer a algunas personas. Y estas personas a su vez y ahora con tanta tecnología se encarga de se encarga de escribir, de hacer hasta un video enorme de algunas cosas que ellos consideran que están equivocadas y hay personas que dicen, ¿será cierto? A lo mejor alguien me enseñó mal. Por eso hay que estar sobrios, alerta, despiertos, para poder ver claramente cuál es el propósito de Dios. Hay cosas en la palabra de Dios en la Biblia que ya pasaron y que ya se cumplieron. Y hay algunas personas que dicen, no, todavía falta. Hay otras que las entienden de una manera y otros de otra manera. Total, de que mientras nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, pidiéndole a Dios en oración y atendiendo su voluntad, entonces nosotros vamos a ir poco a poco avanzando en ese camino de santidad. En el versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No conformarnos a los deseos que antes teníamos se refiere a no seguir dando la misma apariencia. Que no sigamos nosotros con esas mismas costumbres, la misma manera de vivir que teníamos tiempo atrás. Significa no amoldarnos, no dar la misma figura, no dar la misma apariencia pasada, sino que haya realmente un cambio en nuestra mentalidad que se va a reflejar en nuestra manera de hablar y que se va a reflejar en nuestra manera de actuar. Que aquello que nosotros pensábamos, aquello que nosotros hacíamos y que estaba equivocado, que ya no lo hagamos. Que a la luz de la escritura nosotros nos demos cuenta y digamos, es cierto, Señor, perdóname, porque yo pensaba que era lo correcto, que estaba bien, pero ahora me doy cuenta que no. Y estos son los primeros pasos en ese camino de santidad, en ese camino que necesitamos nosotros a tomar, avanzar, para ser como Dios quiere que seamos, ser santos como Él es santo. En el versículo 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo, dice el Señor, soy santo. El ser santo significa estar separado para el servicio de Dios. Es la conducta apropiada del que ha sido apartado para Dios. Es ponerse aparte de lo común, es dedicarse hacia lo que es sagrado. Decir que alguien es santo es declarar que pertenece a Dios. A veces se piensa que santo es alguien que está puesto en un pedestal, que hizo ciertos milagros, señales y sacrificios. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se escribió el Nuevo Testamento, sobre todo, pues vemos ahí las cartas, se menciona mucho acerca de los santos. Saludaos a los santos, saluden a los santos están entre nosotros. Era una manera de decir a los hermanos, los discípulos. En la actualidad no se utiliza este término de saludar así a nuestros hermanos en la fe, pero en el principio, cuando nació la iglesia, era un saludo, era una manera de referirse a los demás creyentes, santos. ¿Qué significa ser santo? Alguien separado, alguien apartado. ¿Para qué? Para que le sirva a Dios. Y es precisamente lo que nosotros como creyentes queremos hacer, servirle a Dios de todo corazón, servirle para bien, servirle por fe. ¿Separado de qué? Pues separado precisamente de aquello que te contamina, aquello que no te conviene, aquello que te aleja de Dios nuestro Señor. Podemos darnos cuenta entonces que la santidad es algo que se puede lograr, es algo que se puede alcanzar y es simplemente apartarse de aquello que te contamina, contamina tu mente, contamina tus ideas, tus pensamientos y cuando haces algo que no debes hacer, pues obviamente te contaminas más. Ser santo no es algo tan complicado como algunos piensan o algunos dicen que se debe de lograr solamente de esa manera. Dios, nuestro Padre Celestial, nos está pidiendo que seamos santos. El Señor quiere que su pueblo sea santo, o sea, separado para Él. El ser santo es aquella relación con Dios en la que entramos las personas por fe, en dar la apariencia, la semejanza de Cristo, ser como Él es. Cada vez que usted esté dudando de hacer algo, que tal vez usted no sabe si está bien, si está mal, simplemente pregúntese, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo en frente de esta difícil decisión? ¿Qué decisión tomaría Él? También se puede decir que es la separación de los creyentes de las cosas malas, de los malos caminos. Es andar en santidad. La santidad es la voluntad de Dios para el creyente. Es llamarnos mediante el evangelio y así enseñarnos. Esta santidad tiene que ser seguida de una manera seria, de una manera constante, no cada domingo y luego entre semana ser como siempre es. Tampoco santidad es estar diciéndole a la gente en qué está mal, tampoco eso es santidad. Están regañando a los demás, no es santidad. Porque entonces nos convertiríamos como en aquellos maestros, en aquellos fariseos que siempre estaban señalando con dureza, que siempre estaban cargándole a cada persona algunas cosas que los mismos fariseos ni se atrevían a cargar, sin culpar a nadie. Nuestro Señor Jesucristo, que anduvo entre la humanidad, nunca andaba señalando, nunca andaba
humillando, nunca andaba regañando a nadie, pero sí quería que dejaran ese error, ese pecado, ese mal camino. Le traían a la gente y le decían, mira, esta persona ha sido descubierta en tal pecado, en tal acción, y está mal, y la ley dice que necesita ser castigada. Entonces, esperaban una respuesta de parte de Jesús, pero Jesús nunca señaló con dureza. Nuestro Señor Jesús nunca señaló con agresividad como ellos. Al contrario, sabía en qué había fallado este hombre, aquella mujer. Había hombres como Zaqueo que decían, Señor, te prometo que ya no lo voy a volver a hacer, y a toda la gente que defraudé, a toda la gente que le robé, le voy a regresar hasta el triple. Eso es lo que Dios espera de nosotros, un arrepentimiento y un cambio que se demuestre. Y que uno mismo vaya quitando, conforme uno se va dando cuenta, esas malas conductas, esas malas decisiones y esos malos pensamientos que nos llevan a ofenderle, que nos llevan a fallarle, que nos llevan a alejarnos de él. Sed santos, porque él es santo, mis hermanos. Y no es difícil. No es difícil si uno se propone mejorar, si uno se propone cambiar, si uno se propone dejar aquello que a veces hasta nos gusta hacer o nos da placer, pero si vemos y nos damos cuenta que Dios no lo aprueba, no está de acuerdo, eso será un gran obstáculo para mantenernos en santidad. Este tema es muy amplio, este tema da mucho más para qué hablar, y vamos a continuar hablando de esto en la siguiente ocasión. Por lo pronto, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos permita seguir. Él quiere que sigamos en este camino de santidad, que en ocasiones se vuelve un tanto complicado con lo que se nos va presentando día con día. Pues el enemigo no quiere que andemos con Dios. Él prefiere que andemos en nuestros caminos tomando decisiones que no son muy buenas, pero recordemos, hay que ser santos, así como nuestro Padre que está en los cielos, así como nuestro Salvador Jesucristo son santos. Gracias por invertir este tiempo aquí y sigamos esforzándonos para mantenernos en ese camino de santidad. Bendiciones.